cae en lo que es la entrada de la vagina, en lo que es el fondo del saco del útero, pues van a haber contracciones por parte del útero, del cuello del útero, que descienden y como si estuviera haciendo una especie de chupón que succiona, va a tocar al semen que está depositado al fondo y lo va a succionar. Entonces, esta succión de lo que es el semen va a provocar que los espermatozoides suban como una especie de remolino a una gran velocidad, porque pues imagínate, son células microscópicas que al momento de ascender, pues, ¿qué les gusta? Unos 30 centímetros de altura, pues para ellos es un viaje de planeta Tierra tal vez a Júpiter. Es más o menos una dimensión así como me lo imagino yo. Entonces, el ser absorbidos por esta eh, torrente, como este torbellino, va a provocar que los espermatozoides lleguen hasta la parte superior de donde se encuentra el útero. Y a los lados de lo que es el útero, pues se van a encontrar las tubas uterinas. Es más, creo que vamos a poner el de Visual Body para que podamos ver eso del útero, porque luego les cuesta mucho trabajo entender. Siempre lo han visto en imágenes de doble dimensión y cuando se ve en doble dimensión no se entiende. ¿Sí? A ver, vamos a ver si por aquí está. Aquí lo tenemos, útero. Ahí está el útero. Entonces, cuando nos lo dibujan en un plano de segunda dimensión, da la impresión de que es una estructura así parada. Pero si se dan cuenta, vean ustedes, si se dan cuenta cómo está como acostado el útero. Sí. Entonces, está el útero recargado sobre lo que es la vejiga. Entonces, el espermatozoide obviamente entra por lo que es el orificio de lo que es la región de la vagina y esta porción que les decía que es lo que llamamos cuello uterino es el que va a tener movimientos peristálticos. Ya creo que ahora ya me entienden muy bien cuando les digo movimientos peristálticos porque estamos hablando de músculo liso. Entonces, cuando hay esos movimientos peristálticos, pues los espermatozoides empiezan a subir como en una especie de remolino para poder llegar hasta la base o hasta la parte superior donde se encuentra el útero. Quiero dejar de dibujar. Y entonces, cuando llegan hasta esta parte superior, pues los espermatozoides se tienen que los espermatozoides que se encuentran en este punto se van a repartir, unos se van a la derecha y otros se van a la izquierda. Pero para esto existen señalizaciones donde le van a decir al útero, ¿sabes qué? Yo estoy produciendo un óvulo que es completamente fértil en este momento y está aquí. Entonces, manda señales químicas a través de lo que es la tuba uterina para que los espermatozoides, cuando detectan que esta
tuba tiene un óvulo que es fecundable, empiezan a viajar por esta zona los espermatozoides. Entonces, cuando se ovula, cuando la mujer ovula, ese óvulo empieza a viajar por la región de esta zona de la tuba uterina. Estos bracitos que están aquí se les llaman fimbrias. Y estas fimbrias, hagan de cuenta que está acariciando al ovario para que le dé señales al óvulo hacia dónde se debe de dirigir, porque obviamente no sabe ese óvulo dónde es el camino. Y entonces, por medio de señales químicas, las fimbrias le muestran el camino al óvulo que puede ser fecundable y empieza su viaje. Y aquí, en esta zona, que es la zona más delgada del útero, que se llama istmo, es donde se va a llevar a cabo la fecundación. Entonces, en esta parte se tiene que encontrar el óvulo con el espermatozoide que viene viajando por acá, para que en esta zona se pueda llevar a cabo la fecundación. No se puede llevar en otra parte porque se podrían generar problemas durante el desarrollo del embarazo. Por ejemplo, si la fecundación se llevara a cabo acá afuera, pues este óvulo fecundado se podría pegar en las paredes de los intestinos y entonces empezar su desarrollo en las paredes y podría generar una perforación y generar una especie de peritonitis, donde obviamente la mujer puede morir a consecuencia de esa peritonitis. Entonces, vean lo mágico que todo tiene que ser, todo tiene que tener un lugar y una razón de ser. Entonces, ahí está lo padre de este fenómeno. Entonces, nos regresamos al video porque es precisamente en la primera parte donde se ven esas vellosidades que son las vellosidades de la El parte proceso de interna de la tuba fecundación uterina. inicia cuando Y la ahí es cabeza de donde un este óvulo espermatozoide está se une a viajando la zona por medio de pelúcida de un movimientos óvulo en etapa peristálticos de para ovocito que secundario. se El encuentre contacto en esa induce en el región también espermatozoide una del istmo. reacción Y el acrosómica que libera espermatozoide, enzimas al momento contenidas en la de vesícula acrosómica encontrar que al óvulo, facilita la penetración de penetra éste hasta que la cabeza se une a la exclusivamente membrana uno de ellos plasmática al del óvulo ovocito. Enseguida, un y mecanismo de una vez membrana que bloquea ha el acceso penetrado de al óvulo, espermatozoides ningún adicionales y la otro fusión de membranas espermatozoide permite que va el a poder contenido del ya espermatozoide se vierta poder en el fecundar citoplasma a del ese óvulo, ovocito. porque El recuerden, ovocito así como se veía en secundario la imagen, completa pues entonces la vamos a tener una gran cantidad de espermatozoides rodeando a ese óvulo, que en ese momento en que fue fecundado, pierde su nombre de óvulo y ahora le vamos a llamar ovocito, con doble O, ovocito. Entonces, ese ovocito, pues, tiene al interior a lo que es el espermatozoide, y bueno, pues aquí nos están explicando que la cola del espermatozoide se pierde al momento de introducirse a la porción interna del óvulo y pues solamente queda la cabeza del espermatozoide. Esto también es algo increíble. El paquete de ADN, los 23 cromosomas que tiene el espermatozoide, están tan apretados que es como si nosotros hacemos un archivo zipeado. Entonces, están tan apretados estos cromosomas para que quepan en esa cabeza de espermatozoide y al momento obviamente que penetra a un óvulo, esa membrana que está rodeando al núcleo del espermatozoide
algo que aún desconocemos cómo se logra, se desintegra y los espermatozoides, perdón, los cromosomas adquieren el tamaño normal para que se puedan combinar con los cromosomas que tiene el óvulo. Si nosotros comparamos el tamaño de un óvulo con el tamaño de un espermatozoide, pues sí es algo monstruoso. O sea, es como, como un edificio de 10 pisos y el espermatozoide. Entonces, sí es demasiado abismal la diferencia entre un espermatozoide y la de un óvulo. Entonces, ya que quedó Meiosis II. este El proceso núcleo de del óvulo fecundación, forma un les pronúcleo repito, femenino y el el núcleo del núcleo se espermatozoide integra forma un con lo que es pronúcleo el masculino. núcleo del Cuando el ambos óvulo pronúcleos se y fusionan, el ahora óvulo se ya transforma en nuestro un fenómeno, nuestro osito fecundado, se le va a llamar cigoto. Entonces, eso que acabamos de explicar se llega a dar en promedio en 7 días. Entonces estamos ante la primera semana del desarrollo embrionario. Entonces, desde que se tuvieron relaciones sexuales hasta este fenómeno que fue la fecundación, en promedio van a pasar 7 días. Entonces, imagínense lo sorprendente que es todo este fenómeno. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto tiempo tardó desde que tuvieron las relaciones para que los espermatozoides subieran hasta la parte superior del útero? ¿A alguien se le ocurre un tiempo? ¿Segundos, minutos, horas, días? Pues yo me imagino que unos 2 días, ¿no? No, menos tiempo. Unas horas. No, menos tiempo. ¿Segundos? Son segundos, ¿no? Segundos. Ajá. No, más tiempo. Tampoco. Un día. Minutos. No vayan a pensar que tuvieron relaciones sexuales y ya inmediatamente se subieron los espermatozoides hasta la cabeza. No, no, no. Tardan hasta un día aún, ¿no? O 24 horas. Pues, En promedio van a ser 20 minutos, ¿sí? Entonces, una vez que ya terminó el acto sexual, la mujer sigue teniendo orgasmos, es lo que así se les llama, y estos movimientos de su útero van a durar en promedio otros 20 minutos. Entonces, ese útero está recogiendo todo lo que es el semen para poderlo llevar hasta la parte superior del útero. Y ahora sí, una vez que ya llegaron hasta la parte superior del útero, para que pueda viajar por las tubas uterinas, pues ahora sí estamos hablando de días. Entonces, pues una mujer nunca va a saber en qué momento se embarazó, solamente lo podemos calcular y eso lo vas a hacer tú en tus clases de gineco, para saber calcular cuánto es la fecha probablemente de parto de esa persona, según su última fecha de menstruación. Bueno, entonces ahí ya cigoto. tenemos a La nuestro cigoto fecundación ocurre y estamos habitualmente en el exactamente tercio distal en del la región oviducto, del llamado istmo. también Y trompa de ahí en falopio. esa El región del cigoto istmo se es desplaza cuando por el nuestro oviducto óvulo e inicia un se proceso de empieza a segmentación subdividir, en el que o realiza nuestro de cigoto 5 se a empieza a 7 divisiones subdividir, celulares y a sucesivas eso es a y lo que forma vamos a una llamar una mórula. mórula, La y mórula aquí ya nos desarrolla un están explicando blastocisto. lo que es un blastocisto, ¿sí? Entonces, un blastocisto es un acúmulo de células. Si vieron que era como una pelotita de golf. Pero la diferencia entre una mórula, que es completamente compacta, está lleno de células al interior, el blastocisto se le va a formar un espacio donde puede existir líquido. En ese momento que ya no está completamente sólido, sino que ya es un poco hueco la mórula, es el momento en que le vamos a denominar blastocisto. Este blastocisto, vuelvo a repetir,
va a tardar en promedio 7 días en su formación y está viajando por la tuba uterina. ¿Se podría atorar este óvulo fecundado durante su viaje por la tuba uterina? Sí, es algo que todavía no entendemos el cómo, pero muy probablemente, como los celulares, de repente se pierde la señal y probablemente esas cilios que vieron al inicio, que son como una especie de barredora para que vaya barriendo al óvulo hacia la región del útero, se detienen Puede y ser al detenerse, ay, no sé, fue uptópico, ¿no? Un embarazo ectópico, Ectópico. exactamente. Sí, perdón, Ectópico, pues. exactamente. Entonces, al detenerse ese movimiento de los cilios, pues ese óvulo fecundado se detiene su viaje y se queda ahí en la tuba uterina. Y como acaba de decir su compañera, pues se va a desarrollar lo que se conoce como embarazo ectópico. Es un embarazo de alto riesgo, donde obviamente la mujer puede fallecer. En este caso, ¿a qué se parece el dolor que está desarrollando la mujer durante el embarazo ectópico? A lo que es una apendicitis. Entonces, por eso es importantísimo tener muy consolidados tus conocimientos médicos, porque tienes que saber comparar. Vamos a suponer que fuera una chica de su edad, que todavía son hijas de familia, donde obviamente su mamá los va a acompañar al ginecólogo y donde ustedes, si no tienen una buena comunicación con su mami, pues seguramente su mamá va a pensar que ustedes siguen siendo unas princesas, ¿no? Cuando ya son totalmente unas reinas, las reinas de la noche. Entonces, pues en ese momento puede haber una mala comunicación donde la persona, si es una persona más joven que ustedes, tal vez una chica de 14, 15 años, pues no le va a andar diciendo a su mamá, oye, es que tuve relaciones sexuales hace unos días y seguramente es un embarazo ectópico lo que tengo, ¿verdad? Y entonces por eso es muy, muy importante que ustedes aprendan a hacer las diferenciaciones entre los diferentes tipos de dolores para poder identificar si es una apendicitis o si es un embarazo ectópico. Obvio que entre más vayas guiándote, entre más datos te va dando la persona de qué es probablemente lo que tiene, tú vas a tener mayores posibilidades de descubrir cuál es realmente su problema. Y obviamente si es un embarazo ectópico lo puedes operar y salvarle la vida a la persona. Pero si no, pues puede morir. ¿Por qué? Porque la arteria uterina se puede reventar. ¿Te acuerdas que la arteria uterina me daba un ramo tubárico? Entonces, la arteria uterina, al darme un ramo hacia la tuba derecha y hacia la tuba izquierda, si la tuba derecha está embarazada, se revienta la tuba y podría reventarse también la arteria. Y si se revienta la arteria, pues ya vimos que pues el sangrado que va a tener es muy diferente al de una vena y un sangrado interno de una arteria pues prácticamente es mortal. ¿Por qué? Porque van a ser minutos los que podemos contar para poder detener ese sangrado. Si en esos minutos no detenemos el sangrado, la persona muere por un desangramiento. Entonces, bueno, ya vimos lo que es un blastocisto. Entonces, el blastocisto es un acúmulo de células, es un masacote de células, pero que en el interior se está empezando a formar un espacio. Y esos espacios en la embriología se les llaman antros. Entonces, ahí hay un primer antro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a la discoteca y que dicen, vámonos al antro, lo que estás diciendo tú con esas palabras es que vas a un espacio vacío. Eso es lo que es un antro, ¿sí?
que cuando llegas ya está hasta el gorro del antro, eso es otra cosa. Bueno, seguimos con la película. Con una Y cavidad central en llena de promedio, líquido y luego una masa después de celular estos interna. 7 días, ya llega a la parte superior del útero y empieza el fenómeno de implantación. Entonces, nuestro embrión, nuestro blastocisto, empieza a generar otra cosa que todavía no conocemos, cómo es que se genera, señales químicas para que pueda perforar las capas de lo que es el endometrio, en el caso del útero, y empiece a introducirse para anidarse y empezar lo que ya va a ser precisamente el desarrollo embrionario. Entonces, eso es algo increíble, increíble. ¿Por qué? Porque el útero, al igual que, bueno, el útero es una zona que puede reconocer agentes extraños, células extrañas. Una bacteria es una célula extraña. Un hongo es una bacteria, es una célula extraña. Y manda a sus comandantes al sistema inmunológico para deshacerse de esos agentes extraños. Un espermatozoide es un agente extraño. Entonces, hay mujeres que pueden desarrollar una inmunidad tan potente que pues muy difícilmente pueden quedar embarazadas porque esos espermatozoides son aniquilados por el sistema inmunológico. Entonces, es algo increíble. Y aquí es como cuando decimos que un lobo se disfrazó de oveja, porque este blastocisto es una célula extraña, no le pertenece a la mujer. O sí, una mitad, la otra mitad le pertenece al hombre. Pero en pocas palabras va a ser un individuo completamente distinto a la mujer que quedó embarazada. Entonces, estas señales químicas son muy interesantes. Ojalá algún día podamos entenderlas al 100%, porque de esa manera pues vamos a poder ayudar a muchas mujeres que no logran embarazarse. Entonces, bajo estas señales químicas, el blastocisto se implanta en la parte superior del útero, ya lo vimos cómo es el útero en tercera dimensión, y entonces ahí empieza ya lo que va a ser el embarazo. Si después de fallecida una mujer quiere saber cuántos posibles hijos pudo haber tenido, cortas esa región del útero y contabilizas las cicatrices que dejaron estas implantaciones y de esa manera puedes enterarte de cuántos posibles hijos pudo haber tenido esa mujer. Porque recuerden que no todos los óvulos fecundados van a originar una persona al final de la vida, sino que solamente son algunos. Entonces, es como una especie de ensayo y error, donde creo que la otra vez les comentaba que por qué en México hay una mejor fertilidad que en otras partes del planeta, pues no lo sabemos, pero ese es un hecho, de que hasta hay chistes que dicen un matrimonio entran 2 y salen 3, porque pues la mayoría de los matrimonios se van a Acapulco a festejar su boda y pues obviamente no se la pasan contando chistes, ¿verdad? Entonces, pues con las relaciones sexuales que llegan a tener ahí en Acapulco, la mayoría de las mujeres regresan embarazadas. Entonces, eso es sorprendente porque la capacidad de fertilización es muy alta comparada con otros países. Entonces, por ejemplo, en Canadá, esto se lo comento a las chicas para que se pongan a las vivas, eh, existen catálogos de hombres canadienses donde pues ponen a ellos sus datos, así como tipo
Facebook, ¿no? ¿Quieres conocerme? Aquí están mis datos. Soy ingeniero de 32 años de edad, soy multimillonario y la mayoría de ellos piden conocer a mujeres latinas porque saben de la capacidad de fertilización. Entonces, las mujeres canadienses les cuesta mucho trabajo embarazarse. Todas las mujeres que vivan hacia el norte del planeta les cuesta muchísimo trabajo embarazarse, a diferencia de los que viven en las regiones de los trópicos o en las regiones ecuatoriales del planeta. Entonces, nosotros, como estamos en esa región de los trópicos, trópico de Cáncer, pues es muy fácil que la mujer se embarace. ¿Qué es lo que tiene que ver la posición del planeta? Tal vez la incidencia de luz, de luz solar sobre la persona, pues no lo sabemos bien a bien. Pero, por ejemplo, una mujer que trabaja de noche, y no necesariamente de vida galante, por ejemplo, una mujer doctora que le tocó guardia de noche, su vida es trabajar de noche, le cuesta muchísimo trabajo embarazarse. ¿Por qué? Porque obviamente cuando sale de guardia, pues tiene que dormir. La mayoría de ellas duerme durante la mañana y aunque tenga relaciones sexuales igual que cualquier otra pareja, le cuesta mucho trabajo embarazarse. ¿Por qué? Porque no recibió luz solar durante su estado de despierto. Solamente recibió la luz de los focos. Entonces, sí se sabe, eso sí se sabe, que se requiere luz solar para que se puedan producir estrógenos. Eso es algo que ya está comprobado y se sabe muy bien cómo se trabaja ese mecanismo. Entonces, los estrógenos, la palabra estro quiere decir calor, geno, génesis, origen. Los estrógenos son sustancias que van a generar en la mujer un calor, como si tuviera fiebre. Y esto es lo que le indica a la mujer que está en una etapa fértil. Entonces, cuando se producen una buena cantidad de estrógenos, las posibilidades de quedar embarazada son muy altas. Entonces, una mujer que trabaja de noche, la cantidad de estrógenos no son los adecuados y eso es lo que impide que se embarace muy fácilmente. ¿Ven? Es un mundo de información, pero bueno, ahorita es nada más una embarradita de lo que es el embarazo. Entonces ahí ya estamos viendo cómo se implanta el blastocisto y en esa etapa de implantación del blastocisto, pues se empiezan a desarrollar lo que van a ser, lo que vamos a conocer al final como nuestra placenta. Entonces se empiezan a desarrollar, dejen quitar el comercial. Se empiezan a desarrollar vellosidades, que se llaman vellosidades coriónicas, que van perforando al endometrio. Y obviamente, como el endometrio tiene vasos sanguíneos provenientes de la arteria uterina, estos vasos sanguíneos, esos pequeños capilares, son rotos por el blastocisto y la sangre que rodea al blastocisto empieza a alimentar a nuestro blastocisto. Y entonces, durante ya la segunda semana del desarrollo, se va a dar el fenómeno de gastrulación. Entonces, en esta etapa de blastocisto, se tienen que formar 3 capas embrionarias, lo que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Entonces, aquí en esta imagen que le atiné para detener la película, nos está diciendo que el ectodermo va a formarnos al sistema nervioso, la piel, los ojos y oídos. El mesodermo va a formar a los músculos, al esqueleto, a los riñones y al aparato reproductor.
Aquí le faltó decir que también nuestro corazón. Y el endodermo a las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y al hígado. Entonces, esas 3 capas embrionarias son las que van a ir desarrollando las diferentes partes de nuestro cuerpo. Todos tenemos estas 3 partes porque se han ido formando esas cavidades que les decía se llaman antros. También se les llaman cele y van separando las células, las capas celulares en diferentes capas y entonces voy a tener capas muy bien definidas que ya las conocemos perfectamente que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya estamos en la 3ª semana del desarrollo y eso es muy importante que lo entiendas. Se va a denominar gastrulación. Gastro, que quiere decir tubo. Entonces, originalmente éramos un masacote de células, una pelotita de células que se fueron aplanando para tener un espacio y esas células que se fueron aplanando pues quedaron como una especie de tortilla completamente plana. Entonces el blastocisto es una capa de células completamente planas, como una tortilla. Y cuando se da la gastrulación, esa tortilla se tiene que convertir en taco para que se pueda formar un tubo.